Vamos a charlar un rato con María Eugenia Vidal, que está. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hacemos notas todo el tiempo con candidato a presidente, candidato a concejal, candidato al Parlasur, candidato a la comisión interna de no sé qué. ¿Vos qué sos? Candidata a nada. No soy candidata a nada. Hoy estoy en el Congreso, soy diputada nacional y estoy acompañando a los candidatos, ¿no? Es una campaña distinta para mí, pero la verdad es que la estoy disfrutando mucho. Estoy viajando por todo el país, acompañando a distintos candidatos y también sigo trabajando en el Congreso para que salgan leyes que le importen a la gente, ¿no? Esta semana tuvimos una muy mala sesión porque no logramos sacar, por sexta vez intentamos que el oficialismo nos permitiera tratar el tema y se negó. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De seguir empujando. Ahora tenemos una nueva sesión el 23 de agosto, que las cosas que le importan a la gente salgan. ¿Con qué argumento el gobierno insiste con la ley de alquileres si es público que fue un fracaso? Para todos, aparte, para los que alquilan y para los dueños. Con la mezquina posición de que si esta ley se modifica o se deroga, lo ven como un triunfo político de Juntos por el Cambio, solo por mezquindad. No se puede entender desde otro lugar, porque los argumentos son insostenibles, que hay que darle tiempo. La ley ya tiene 3 años, no necesita más tiempo para demostrar su fracaso. Está claro que fracasó. Pero además, mientras el oficialismo dice una y otra vez que no hay que hacer nada, siguen pasando los meses con vencimientos y nuevos contratos, ¿no? Y la Argentina hoy, millones este mes no saben si van a poder renovar su alquiler, pagan más que la inflación y los propietarios siguen retirando sus propiedades de alquiler. Eso es lo que está pasando y además esto no es un problema solo de la ciudad de Buenos Aires, es un problema de todo el país. Sí, sí. Desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, vos ves gente que tiene problemas con el alquiler. Jessica. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás? Estaba pensando que resulta muy difícil acordar en el Congreso y gane quien gane. ¿Vos ves que la situación va a ser igual de complicada? ¿Cómo ves que las ideas que presenta Juntos por el Cambio pueda articularlo en el Congreso y en el gobierno? Bueno, lo primero que va a pasar si gana Juntos por el Cambio es que el Congreso va a retomar su normal funcionamiento. Hoy solamente se sesiona cuando el oficialismo convoca una sesión especial, no hay reuniones de labor, no hay sesiones ordinarias, se sesiona poco, todo eso Juntos por el Cambio lo va a modificar. Entonces... Perdóname, ayer escuchábamos, o anteayer, ¿cuántas sesiones hubo hasta ahora? Nada, ¿cuántas fueron? 6 en lo que va del año. Y 2 informativas que son las del jefe de gabinete que no se tratan proyectos. O sea, digamos. 4. Exacto. Pero que la gente... 6 más 2. 6 más 2. 6 más Menos 2. 2. Menos 2. 6 menos 2, son 4 más Sí. 2. 4. 4 más 2. Sí. Lo que le tiene que quedar claro a la gente es que el que convoca a sesión es el presidente de la Cámara de Diputados, presidenta en este caso, Cecilia Moró, y luego, aun cuando la oposición junte las firmas para que haya una sesión, como lo hemos hecho para el 23 de agosto, para que se trate alquileres, si el oficialismo no da quórum, no se puede trabajar. Claro. Entonces, el primer cambio que va a haber, más allá de cuántos diputados hay de cada banca, es que el Congreso va a volver a funcionar normalmente y se van a poder volver a tratar los temas. Las comisiones van a volver a poder funcionar normalmente, que esto es algo que no pasa hoy, ¿no? De todas maneras, yo creo que Juntos por el Cambio va a estar cerca de lograr la mayoría y de poder hacer acuerdos para las reformas estructurales para que avancen. El primero debería ser este de la ley de alquileres, pero también está el Código Penal, que está durmiendo desde hace años y que debería haber sido modificado. Yo presenté hace poco la ley de derribo para el tema del narcotráfico. Muchas cosas concretas que se podrían aprobar y que mejorarían y que no es más plata. Es mejorar las cosas como están hoy y mejorarlas solo a través de una ley. ¿Y qué va a pasar? No sé cómo estás viendo la campaña, la interna entre Patricia Bullrich y Larreta, si eso va a dejar heridos, pues la verdad es que la discusión escala con bastante tensión en muchos casos. ¿Cómo estás viendo que sea esa discusión? Si te parece bien, a veces se torna un poco personal la discusión, pero si te parece bien que se dé así, y cómo después va a acompañar el que pierda al que resulte ganador de la primaria. Yo no estoy de acuerdo con la descalificación, con la chicana, con la cosa chiquita. Creo que los argentinos esperan más de nosotros, y más en estos momentos, ¿no? Donde hay familias que se endeudan para comer. Ver a la política descalificándose o agrediéndose no creo que sea el camino.
también desdramatizo esta tensión, porque la verdad es que el PRO va a cumplir este año 20 años y Juntos por el Cambio va a cumplir 8 años. Gobernamos juntos, vivimos elecciones triunfantes juntos, vivimos derrotas juntos, competimos en 17 provincias en internas en el 2021 y al día siguiente en todas las provincias el ganador estuvo con el perdedor. Lo que estamos atravesando son 5 semanas de competencia entre 2 candidatos a presidente. El 14 de agosto vamos a volver a estar juntos porque además tenemos una responsabilidad. Yo no quiero que a partir del 10 de diciembre las decisiones sobre la Argentina las tome Sergio Massa o las tome Milei. A mí no me da lo mismo quien gobierne. Y creo que Juntos por el Cambio es el único espacio político que tiene el equipo y que tiene la decisión de hacer los cambios que hacen falta, más allá de que sea Patricia o que sea Horacio el presidente. ¿No ser candidata a nada te libera un poco? Sí, sin duda uno puede elegir a quién acompañar, dónde hacer campaña, dedicarle mucho más tiempo al Congreso. No es lo mismo, ¿no? Claramente no es lo mismo. Pero yo creo que la política no es una carrera de cargos. No debería ser así. Y no es que en todas las elecciones tenés que competir o ser algo. A veces te toca ponerte la 10 y otras veces te toca ser hinchada. Y otras veces te toca ser director técnico. Y tenés que estar dispuesto a ocupar el lugar que te toca en el equipo. Y la verdad que yo lo estoy disfrutando también. Así como disfruté de ser candidata, disfruté de ser gobernadora, disfruté de hacer la campaña del 21. Bueno, hoy disfruto acompañando al equipo. ¿Rolo? María Eugenia, ¿cómo te va? Vos hablabas de acompañar el equipo y hablabas de la necesidad de mostrar un frente unido para que no gobiernen ni Massa ni Milei, pero uno ve casos como el de Santa Fe, donde se están acusando un candidato de Juntos al otro de narcotraficante. No son cosas menores y uno no entiende cómo, si hay una parte del partido que entiende que la otra parte del partido está presentando un narcotraficante como candidato, ¿cómo aceptan ir a una interna? Yo no digo, no te imagino a vos enfrentando a alguien a quien entendés que es un narcotraficante, pero una cosa es entender que se trata de alguien que no es idóneo o que no tiene las mismas capacidades que vos para ocupar un cargo ejecutivo, pero se están tirando con cosas muy bajas, ya que no tienen que ver con la política. Y esto habla de una división muy profunda. ¿Cómo puede ser posible esto y cómo van a salir adelante de esta situación? En primer lugar, Rolo, creo que más grave que la discusión que están teniendo Carolina Lozada y Maxi Puyaro es que ya llevamos 150 homicidios en lo que va del año y siguen creciendo. Y nada pasó. Supuestamente iba a ir la gendarmería, supuestamente el gobierno iba a mandar al ejército para urbanizar los barrios. Nada sucedió. Yo cada vez que voy a Rosario, la situación está peor. O sea, mientras la política discute, sigue muriendo gente todos los días. Rosario no puede esperar a ver quién va a gobernar a partir del 10 de diciembre. Y sigue habiendo no respuesta por parte del gobierno nacional y por parte del gobierno provincial. Entonces, lo primero que diría sobre Rosario es eso. Las muertes siguen sucediendo todos los días. Escuelas que no dan clase porque los chicos tienen miedo de ir, los docentes tienen miedo de ir, iglesias baleadas, tribunales federales baleados. Lo que está pasando en Rosario, que en Rosario se ve más explícitamente, pero también el narcotráfico está creciendo en Gran Córdoba, está creciendo en Gran Tucumán, ni hablar de su regreso con todo en el conurbano. Esto está pasando y está pasando en la Argentina, mientras tal vez nuestra atención está puesta en una discusión de campaña de 2 candidatos. Yo no estoy de acuerdo con calificar a un candidato con una acusación tan grave como esa. Yo he hecho público mi apoyo por Carolina Lozada. Le he pedido a los rosarinos y le pido a todos los santafesinos que la acompañen porque es alguien nuevo en política, porque se está preparando para gobernar, porque creo en la renovación de la política. Ahora, no estoy de acuerdo y no tengo ningún elemento para decir que Maxi Puyaro es un narcotraficante o que tiene vínculos con el narcotráfico. Y me parece que con esto hay que ser muy serio. Pero Carolina es la que está con diciendo ella? eso. ¿Cómo? Lo mismo que te decía Jorge, Carolina Lozada es la que está planteando Por eso. esto. Digo, vos no lo hablaste con ella porque Sí, digo, lo hablé, me parece tenemos que posiciones distintas. Hay límites que son muy complicados. Una cosa es tener diferencias ideológicas o de enfoque sobre un tema y otra cosa es decir el otro candidato es narcotraficante. O sea, habla mal de vos incluso competir en una interna con alguien a quien consideras un narcotraficante. ¿No lo hablaste esto con Carolina? Lo hablé, estuve con ella hace 10 días acompañándola haciendo campaña, pero bueno, somos todos adultos, cada uno toma sus decisiones sobre lo que cree y sobre lo que defiende.
Yo creo que ella es la mejor candidata, pero también es cierto que le he dicho esto y que lo digo públicamente, porque además, como peleé en serio contra el narcotráfico muchos años, sé que es una acusación muy grave y no puedo hacerla si no tengo elementos serios que la sostengan, por lo menos en mi caso. Marina. Sí, María Eugenia, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? Recién Rolando te preguntaba por estas diferencias que trascienden lo programático entre los candidatos que compiten en La PASO, te traía el caso de Santa Fe. Te quería preguntar por la ciudad de Buenos Aires, de hecho vos fuiste candidata en la última elección en la ciudad, y también Jorge Macri y Martín Lustó se están tirando con todo, ¿no? Porque, bueno, Lustó dice que no es porteño, ayer también hizo el punto sobre el video viralizado de Franco Rinaldi diciendo que no se puede permitir que sea candidato. Jorge Macri le tira por la cabeza a la 125, dice que él tiene 20 años en un espacio opositor y no 4 o 5 y que nunca será kirchnerista. Se vuelve de ese tipo de expresiones que trascienden las diferencias de estilo o de propuesta. Yo creo que esto no supera a 2 candidatos. Y lo mismo lo digo a nivel nacional, ¿no? El PRO y Juntos por el Cambio es mucho más que 2 candidatos en la ciudad o a nivel nacional o en Santa Fe compitiendo por un lugar. Hay gente que está peleando en todo el país porque la Argentina tenga un cambio y tenga un cambio profundo de verdad. Gente joven, gente nueva. Ayer hablaba en Diputados con Ana Clara Romero, que es una mujer que se sumó en el 19, abogada de familia, que va a ganar Comodoro Rivadavia, y que la verdad va a ser una gran intendenta, o Emanuel Gainza en Paraná, o Inés Liendo en Salta. Hay gente Mario Marquic en Santa Cruz, que está peleando contra el kirchnerismo para ser gobernador. Hay mucha gente que vale la pena y que forma parte del equipo y que no es parte de estas peleas en los diarios todos los días. De todas maneras, yo veo la campaña de la ciudad. Creo que Jorge ha tratado de hacer propuestas muy concretas. A mí la idea de ciudad bilingüe me parece una idea de futuro, me parece una buena idea para discutir y debatir en la ciudad de Buenos Aires, o el viaducto del Sarmiento que propuso ayer, que resuelve una zona centro de la ciudad muy importante. Creo que la manera de discutir no es ni discutiendo el pasado, ni con videos editados, ni tratando de que los candidatos no compitan, es teniendo una discusión en serio sobre propuestas. ¿Cómo pensás que le cae todo esto a la gente? Porque yo estoy seguro que hay mejores políticos y estos son una minoría. Pero es la minoría lo que más se nota, siempre es así, lo sabés. Ruidoso. ¿No? Es lo más ruidoso y es lo que eventualmente más te desanima, digamos. El desencanto de la clase política yo creo que tiene que ver con estas cosas. Creo que sin duda hay desilusión, que las discusiones caen mal, sobre todo en un momento como este, como decía antes, ¿no? Es como yo trato todo el tiempo de ponerme en los zapatos del argentino que hoy está desde hace 5 o 6 horas viendo o cómo llega a su trabajo o cómo vuelve a su casa, ¿no? Y que seguramente no le importa nada lo que Patricia le dijo a Horacio, o lo que Lozada piensa de Puyaro, o lo que dijo ayer Lustó de Rinaldi, ¿no? Que tiene una realidad mucho más urgente, que tiene miedo de esperar el bondi a las 5 de la mañana y que lo maten. Ni siquiera no es que no le importa nada, la mayoría no sabe quiénes son. No sabe quiénes son. Es peor. ¿Me entendés? Entonces, pienso que la política, yo lo dije hace algunos meses, ¿no? Por momentos se parece a un circo donde solo hace una función para sí misma sin público. Los argentinos están afuera de la carpa, no están adentro, ¿eh? Y están viviendo otra realidad. Y exigen de nosotros más responsabilidad, más altura, una discusión en serio de propuestas y de ideas de cómo vamos a resolver sus problemas concretos. Ahora, yo quiero rescatar en el medio de todas estas dificultades que Juntos por el Cambio está teniendo un debate. Y está teniendo un debate sobre el cómo muy profundo, no sobre el qué, porque los programas económicos, tanto de Patricia como Horacio, son bastante parecidos, pero están teniendo una discusión que no se había dado antes en la Argentina. Ya no solo qué vas a hacer, sino cómo lo vas a hacer y cómo vas a garantizar que suceda. Y creo que ese debate me parece un debate muy válido. Del otro lado, del lado del oficialismo, no tienen ni siquiera un consenso sobre el qué. Porque está claro que el candidato Massa no tiene el mismo modelo económico que Cristina, y aún así, una vez más lo vemos a todos en la lista después de haberse estado peleando durante 4 años, solo porque sostienen un proyecto de poder.
Entonces, durante 4 años el presidente no se habló con la vicepresidenta, pero ahora están todos juntos, el jefe de gabinete, la ministra de Desarrollo Social, están todos juntos, el canciller, Massa, Máximo, todos en la misma boleta. ¿Por qué? Porque lo que nos están proponiendo no es unidad, lo que nos están proponiendo es una lista que les garantice el poder y los cargos. Rescato desde ese lugar que Juntos por el Cambio, con todas las dificultades y cosas que tenga que mejorar, está discutiendo temas y está discutiendo cómo se llevan adelante. Cecilia. Sí, vi hace un par de semanas unas fotos tuyas con Horacio. Recién mencionabas como tu apoyo a Carolina Lozada, que es candidata de Patricia, a Jorge Macri, que hay a medias candidato de los dos. ¿Vos tenés definido a quién vas a apoyar de acá a las PASO en la campaña de Juntos? Tengo decidido a quién voy a votar desde ya. Eso me imagino. Creo que los dos son ¿A quién? muy buenos. ¿A quién, entonces? Claro. Por ahora secreto. Voy a apoyar a los dos a lo largo de la campaña. En algún momento, si siento que tengo que decirlo, lo voy a decir. Por ahora creo que en este contexto de discusión, de descalificación, de chicana, que yo tome posición pública no suma, más bien resta. Creo que esta posición que estoy tomando de tratar de que se discutan propuestas, de que se discutan cosas concretas, de condenar las descalificaciones o las chicanas, de que las cosas tengan el rumbo que a mí me gustaría que tengan en una PASO constructiva, ayuda más a que yo diga cuál es mi posición. Y en la trastienda, adentro del circo, donde no estamos mirando nosotros, digamos, ¿hay un canal de diálogo para pensar si se van a integrar en un espacio de gobierno juntas las dos fórmulas, si Patricia tiene un rol, si Horacio gana las PASO dentro del gobierno de Horacio, si Horacio tiene un rol dentro del gobierno de Patricia, si Patricia de la campaña de Patricia, si Patricia gana las PASO? Hoy es el momento de la competencia, ¿no? Es difícil cuando los dos están compitiendo establecer un acuerdo sobre qué lugar va a ocupar cualquiera de los dos en el proyecto del otro, ¿no? Cuando los dos están convencidos que pueden ganar y están en el proceso de competir. Pero los dos han dicho públicamente que van a hacer al otro parte de su gobierno y a sus equipos, y que los equipos se van a integrar y que al día siguiente van a estar juntos. Los dos lo han expresado, ¿no? Además somos personas... No son dos personas que se conocen ayer. Somos personas que hemos trabajado juntos 8 años. No es que vamos a sentarnos el lunes 14 a conocernos por primera vez, ¿no? Nos vamos a sentar como nos hemos sentado tantas veces y lo vamos a resolver, y lo vamos a resolver de la mejor manera. Yo no imagino que en este espacio sobre nadie. No imagino un gobierno si Horacio fuera presidente sin Patricia, y no imagino un gobierno si Patricia fuera presidente sin Horacio. No nos podemos dar el lujo de perder a ninguno de los dos, ¿no? Y lo mismo sus equipos. Hay equipos muy valiosos que están acompañando a cada uno de los dos. ¿Hizo bien Mauricio en bajarse? Es difícil contestar esa pregunta, Jorge, porque fue una decisión muy personal de él, ¿no? Y la dimensión personal es difícil siempre de juzgar. Yo creo que lo hizo convencido de que había que hacer crecer otros liderazgos. Y ojalá lo que él dijo el día que se bajó suceda. ¿En qué sentido? Que empiece una etapa nueva en Argentina con cualquiera de los dos presidiendo el país, Horacio o Patricia, donde no le demos todo el poder y toda la responsabilidad a una sola persona. La etapa de que este presidente me va a cambiar la vida es una etapa que ya fracasó muchas veces desde el retorno de la democracia para acá. Ojalá entendamos que es un equipo y que en ese equipo el presidente tiene que ser un primus inter pares, pero que tiene que estar acompañado por mucha gente que tenga votos propios, que tenga trayectoria, que tenga recorrida, que tenga experiencia. La Argentina no está para improvisar, no está para equipos formados en el último momento, y creo que Juntos por el Cambio tiene esa experiencia y esos liderazgos en todo el país para poder conformar un muy buen gobierno, donde no recaiga solamente en la espalda del presidente el éxito o el fracaso. Gonzalo. ¿Qué haces, María Eugenia? Gonzalo Sánchez te saluda. ¿Qué tal, Gonzalo? Bien, todo bien. No, me estaba pensando en esto de la desilusión de la gente, de que, por ejemplo, el otro día la ley de alquileres la mete Lombardi en el debate,
Y es básicamente una jugada también electoral, porque llega en un momento determinado y no llegó antes. Hay que, con 2 dedos de frente alcanza para darse cuenta que la movida es electoralista y finalmente tampoco hubo ley. Y tampoco hay en lo inmediato, ni habrá. Y después, y eso me lleva también al tema Parlasur, que es otro tema que nos desilusiona un poco a muchos de nosotros, que no entendemos bien cómo las explicaciones que nos dan, que después hay que ocuparlo porque el Parlasur está y si no lo ocupa el kirchnerismo. ¿No crees que finalmente hay algo del sistema político que los termina involucrando a todos, quiero decir, del que ustedes tampoco pueden salir para hacer una reforma profunda? No, la verdad, Gonzalo, no estoy de acuerdo con eso. Primero, sería un posicionamiento electoral que Lombardi haya pedido la ley de alquileres esta semana si nunca lo hubiéramos pedido antes. Hubo 6 pedidos a lo largo de los últimos 2 años. Hubo un debate de comisión donde escuchamos a decenas de inquilinos, propietarios, cámaras inmobiliarias, hay un dictamen de comisión firmado, hay un trabajo hecho a lo largo de 2 años y hay 6 pedidos en distintos momentos a lo largo del tiempo y lo vamos a seguir pidiendo, no haya campaña hasta que salga, porque este es un tema en el que a todos los que caminamos por la calle nos interpela la gente todo el tiempo y con razón. Claro. Después creo que yo no me siento parte de lo mismo. Y yo trabajo todos los días para pelear contra el sistema. Y me encanta poder decir, ayer estuve en La Plata y me encanta poder decir que soy la primera gobernadora que no va a cobrar una jubilación de privilegio porque en mi gobierno se derogó, o presentar un proyecto como hice en la provincia para que el gasto del Congreso tenga un tope sobre el total del presupuesto, o haber trabajado para reducir los cargos políticos y haber bajado 40% los cargos políticos. Está bien, Axel después lo volvió a poner, ¿no? Él puso más de 1000 cargos políticos nuevos. Pero aún con los retrocesos que el sistema tiene cuando ya no puede seguir estando en el lugar para dar la pelea se da. Y se da siempre. Y en el caso del Parlasur, yo creo que tenemos que lograr la modificación de la ley. Ese es el camino, que es el camino que inició Silvia Lospenato, que yo acompaño, que los diputados y senadores tienen que ocupar ese lugar y que no necesitamos que se elija en una lista cargos adicionales. Yo no estoy de acuerdo con eso y por eso tampoco quise ocupar ningún cargo de Parlasur en la lista. Me parece que tenemos que cumplir con la presencia de Argentina en un organismo internacional, pero que lo tenemos que hacer con diputados y senadores que ya cumplan otro rol y que vayan una vez por mes a hacer ese trabajo. Jessica. Sí, coincido con vos, María Eugenia, que en las campañas lo más importante debería ser debatir las propuestas. Lo decimos creo que en cada elección y no termina pasando, pero yo no quiero relativizar los nombres. Y por eso quiero retomar parte de una pregunta de Marina, que tiene que ver con Franco Rinaldi, ¿no? Que fue la discusión o la polémica de las últimas horas, es primer candidato a legislador de Jorge Macri, y básicamente la propia Unión Cívica Radical pidió que lo bajen de esa candidatura por frases que se viralizaron, que no son de ahora, sino de hace unos años, un par de años, de un streaming que tenía, que, bueno, hablaba de un colega que hace, según él, 20 años que sabemos que le hierve la cola, que a la villa hay que ir con lanzallamas, o sea, comentarios completamente discriminatorios. Y te pregunto, porque no es el candidato de Jorge Macri, sino es el candidato del PRO. ¿Cuál es tu opinión y qué es lo que hay que hacer, en todo caso, si hay que hacer algo? En primer lugar, conozco a Franco. Lo conozco, yo fui parte, alguna vez me invitó a alguno de esos streamings que hace y que hace un café con Franco, hace no muy poco me invitó a formar parte, lo sigue muchísima gente y creo que es una persona que puede aportar mucho a la legislatura. Por supuesto no estoy de acuerdo ni con su forma de hacer humor ni con sus expresiones. Ahora él pidió disculpas honestas, lo conozco para saber que pidió disculpas muy honestas, y no creo que nadie deba ser cancelado. Yo estoy en contra en general de la cultura de la cancelación. Yo creo que en el marco de un hecho artístico, aun cuando a mí no me guste, todos tienen que tener la libertad de poder expresar lo que quieren. Y no me parece que en el medio de la campaña, en lugar de discutir propuestas, lo que estemos discutiendo es un video que fue editado intencionalmente, más allá de que las expresiones no las puedo compartir de ninguna manera, y que además se pida desde la lista que compite que él deje de competir. Yo creo que la manera de... No hay que subestimar a los porteños van a saber elegir. No creo que la manera de resolver este debate sea no permitiéndole competir.
discusión que ya se había dado con Jorge. Entonces lo que creo es que es momento de que empecemos a discutir en serio qué ciudad propone cada uno. Y en todo caso que discutamos cuál es la propuesta de Franco y de Jorge para la Villa 31. Pero no que discutamos sobre un video editado que fue en un tono artístico de humor de Franco de hace 2 años, por el que ya pidió disculpas. Es discutible lo del Hecho humor artístico. porque... Lo de hecho artístico. Sí. Por supuesto, es lo que él dice y la verdad no estoy segura de cuál debe ser la posición del PRO, porque efectivamente tiene derecho, a mí no me gusta, de decir lo que quiere, pero no hay una responsabilidad ahí del partido. No sé, ¿vos crees que la UCR está cancelando si pide bajarlo de una candidatura? Yo no creo que tenga que bajarse de la candidatura y no creo que la lista que compite con la lista de él tenga derecho a definir quién la integra y quién no. Sin duda. Ahora, el PRO, y los conocemos, tiene hace años fundaciones, está llena de equipos técnicos y demás. ¿No te hace algo de ruido finalmente elegir candidatos porque tienen son virales en redes sociales, porque tienen situaciones en las que le genera mucha promoción y quizá, no sé, Franco, yo lo conozco, le consulto temas de aviación, no sé cuánto valor agregado tiene para encabezar en la lista una persona que tiene su expertise en temas de aviación para ser legislador de la ciudad. Y finalmente por ahí es elegido más por ese tipo de situaciones y por la popularidad que le dan ese tipo de situaciones, que son repudiables, que por su valor técnico. ¿No te hace un poco de ruido eso? Bueno, primero creo que además de ser un especialista en el tema de aviación comercial, que ha sido consultado por todos ustedes en muchas oportunidades por eso, además Franco ha desarrollado muchas propuestas en términos de baja de ingresos, en términos de mejora del sistema político, digo que estaría bueno que las pueda también compartir con ustedes, y lo ha hecho a lo largo de los años, además de que forma parte de un espacio que forma parte de Juntos por el Cambio, que es el espacio de Ricardo López Murphy, y que ha sido una política nuestra ampliarnos, ¿no? Si nosotros siempre ponemos a los mismos y a los que forman parte de nuestros equipos, nunca hay oportunidad para otros. Y acá quiero contar algo lindo, que también está bueno, que a lo mejor si algún día los pueden sacar al aire, así los conocen. Hubo un programa en la ciudad que se llamó Listas Abiertas, por el cual se convocó a ciudadanos para que formaran parte de las listas, ciudadanos que nunca habían hecho política. Hoy hay 4 de esos ciudadanos integrando la lista de legisladores. Uno de ellos es médico terapista intensivista en el Fernández. Él se sumó a trabajar a la terapia intensiva de Fernández en la pandemia por vocación. Él ya no estaba en el sistema público, había estado en el Argerich, se había retirado del sistema privado, pero volvió para ayudar en pandemia a trabajar en la terapia. Otra de las integrantes es una pediatra del Hospital Garraham, que se especializa en autismo y que se sumó a la lista. Después hay un joven de 18 años que acaba de terminar el secundario y está estudiando ciencias políticas. Y también hay una joven que ya se está recibiendo, ya rindió su última materia y es especialista en educación. Entonces, yo creo en la renovación de la política. A mí me parece bien que tanto personas conocidas como no conocidas, que no forman parte de nuestros equipos, que no militaron en el PRO durante toda su vida, se sumen por primera vez a una lista. Porque si la política siempre la hacemos los mismos, es como un club cerrado donde nadie puede entrar. Y nada, aliento a todos a que los conozcan porque la verdad que vale la pena. ¿Sos parte de la casta? No, yo no me siento para nada casta. Me parece una palabra muy injusta. Es como si quisiéramos calificar con una palabra a todos los periodistas, a todos los policías, a todos los docentes, a todos los médicos. Creo que como en toda actividad hay personas comprometidas y que no lo son, hay personas honestas y que no lo son. Y me parece bastante injusto, por lo menos yo lo siento bastante injusto cuando se califica en general. Marina. Sí, María Eugenia, bueno, retomo el tema de Franco Rinaldi porque, bueno, hay un trascendido que no sé si explica totalmente la oposición de Lustó a su candidatura o no, también obviamente, como vos decís, están en campaña, que tiene que ver con que a Lustó le disgustaron mucho las afirmaciones de Franco en relación a la necesidad de arancelar la universidad pública, más allá de que, por supuesto, no es competencia de la legislatura porteña, estamos de acuerdo con eso, pero como oposición te pregunto tu mirada. Yo no estoy de acuerdo con arancelar la universidad pública.
Pero además, en toda esta discusión de la universidad, me parece, y te agradezco que me hayas preguntado, porque me remite a discutamos en serio. Queremos hablar de educación, hablemos en serio. Hoy la educación tiene 3 problemas para mí, y empiezan en el primario, no en la universidad. El primer problema es que los chicos no están en la escuela. Estuvimos desesperados durante 2 años con las escuelas cerradas y hoy no tenemos el mismo nivel de desesperación y hay muchísimas escuelas cerradas en todo el país. Sí. Santa Cruz lleva 59 días sin clase. 59 días. En Chubut hay un paro por semana. Durante todo, desde junio en adelante, un paro por semana. En el conurbano no hay paros oficiales, pero no hay clases igual. Porque en la paritaria de 2020, Kicillof a Baradel le concedió que las directoras, por razones climáticas, edilicias o de seguridad, pueden decir que no hay clases. Entonces, no va el portero, no hay clase. No anda al baño, no hay clase. No hay más de 35 grados, no hay clase. Hay menos de 10 grados, no hay clase. Si vos vas al conurbano profundo hoy y le preguntás a las madres cuántos días fueron a la escuela, te van a decir 2 o 3 días. Entonces, el primer problema que tenemos es que los chicos hoy no están yendo a la escuela en muchísimos lugares del país. Ya no es que ni siquiera se cumplen los 180 días de clase. No tienen clases mínimas. El segundo problema es que no aprenden a leer y escribir. Entonces estamos discutiendo la universidad arancelada, que es para un sector mínimo de la población, arancelada sí, arancelada no, y tenemos chicos en 3er grado que no saben leer y escribir. Tenemos un problema mucho más grave. Argentinos por la Educación sacó el dato del 46%, pero en evaluaciones de América Latina ese dato cuando sos pobre se va al 60%. 60% de los chicos pobres no saben leer y escribir. Obviamente, como no saben leer y escribir, llegan al secundario y empiezan a repetir, porque empiezan a fracasar. Y como empiezan a repetir, dejan la escuela. Ahora, ¿cuál es la respuesta del sistema? A que el chico empiece a repetir, eliminemos la repitencia y que pasen automáticamente de año, ¿no? Entonces, en vez de discutir todo esto, que es lo que tenemos que discutir, el peor final es que los que sí lo logran y finalmente tienen el título secundario, duplican o triplican en desocupación al promedio. No consiguen trabajo. Entonces, aún logrando el título secundario, sin desertar, esos son 16 de cada 100 que empiezan la primaria, no consiguen trabajo. Entonces, ¿por qué no discutimos de esto en vez de discutir si la universidad tiene que ser arancelada o no? Y ahí, digo, me parece un debate interesante para Lustó. La ciudad está llevando adelante un programa de realfabetización para que los chicos aprendan a leer y escribir de nuevo. Y está siendo muy efectivo, está siendo muy exitoso. Discutamos cosas de estas, no cosas que ni el jefe de gobierno ni los legisladores tienen que decidir o van a resolver. Ahora, no tienen que ponerse los espacios a discutir en serio esto, porque cuando te escucho decir que no estás de acuerdo con arancelar la universidad, pienso que en grandes títulos hoy todos los equipos del PRO dicen hay que bajar el déficit fiscal, hay que esto, pero nadie le pone el cascabel al gato, ¿no? O sea, tenemos que seguir subsidiando que mi hijo vaya a una universidad pública y que un chico del tercer cordón del conurbano no tenga clase todos los días. Yo creo que no es elegir entre uno u otro. Creo pero no que alcanza sí, para creo los que dos, sí, María Eugenia. pero Como la política hasta acá nos dice todo el tiempo que alcanza para todos y que hay un gasto mágico que va a recortar, que va a solucionar el problema. Y después no pasa. Primero creo que hay lugares donde yo recortaría primero, ¿no? Antes que cortar el gasto en educación, que además tenemos una ley que nos exige el 6% de inversión de PBI, que no se cumple. O sea, hoy no estamos cumpliendo la ley, ya desde hace varios años no estamos cumpliendo la ley. Yo creo que en todo caso en la universidad, si queremos discutir la universidad, discutamos la duración de las carreras. Discutamos qué carreras, ¿no? Hoy el mundo va hacia carreras más cortas, no va más hacia carreras de 7 años. Va a carreras de 3, de 4, de 2 años que te den herramientas intermedias para salir al mercado de trabajo. Segundo, veamos cuál es la demanda del mercado laboral, ¿no? ¿Hacia dónde tienen que ir esas carreras y qué herramientas, cuáles carreras tenemos que promover y con qué herramientas? La tercera es, ¿dónde necesitamos universidades públicas y dónde no? No solamente porque un intendente quiera tener una universidad en su ciudad, tenemos que abrir una universidad ahí, ¿no? ¿Dónde tenemos que hacer oferta universitaria? Y sobre todo, ¿cómo resolvemos el problema previo, ¿no? Y ahí discutir a fondo, ¿no? Esto de que como los chicos repiten y eso los lleva a dejar la escuela,
Entonces hacemos promoción automática y que pasen con un trabajito y eliminamos las mesas de exámenes. En lugar de plantearnos cómo hacemos un cambio en la forma en que se aprende en el secundario. Primero, ¿cómo les garantizamos leer y escribir? Porque si no comprenden un texto no van a poder aprender nada. Pero después, ¿cómo hacemos para que el secundario les interese? Y acá yo les traigo lo que hicimos en la provincia de Buenos Aires, en más de 1000 escuelas secundarias y funcionó, que es invertimos en darles más horas a los docentes de cada escuela. ¿Para qué? No para que estuvieran en el aula, para que trabajaran en equipo, para que prepararan sus clases. Y les pedimos que el chico, en lugar de aprender por materia, aprendiera por proyecto. Y voy a poner un ejemplo de Villa Espil. En Villa Espil, la profesora de Ciencias Sociales le pidió a los alumnos que les contaran cómo vivían sus padres en otra época, ¿no? Para empezar a aprender la historia desde ahí. Cómo se vivía en el pueblo hace 100 años, a qué jugaban, cómo se vestían, qué comían, y descubrieron que sus abuelos, sus padres, sus bisabuelos jugaban con mariposas, cazaban mariposas. Entonces empezaron a dar cuenta que en su pueblo no había más mariposas. Y entonces llamaron a la profesora de Ciencias Naturales para ver por qué no había más mariposas en el pueblo, y se dieron cuenta que la producción ganadera, que la reforestación, que un montón de situaciones habían hecho que las mariposas no estuvieran más ahí y que había que reforestar. Y entonces empezaron a hacer una campaña de reforestación y para eso llamaron a la profesora de lenguaje y de tecnología para poder escribir sobre esto en un diario y que todos los vecinos se enteraran de cuál era el problema de las mariposas y que salieran a reforestar para que volvieran las mariposas. Y cuando finalmente la campaña empezó a tener éxito, llamaron al profesor de matemática para calcular cuántas hectáreas había que reforestar, cuántos plantines, cuál era la plata que tenían que recaudar para esos plantines. En ese proyecto los chicos aprendieron historia, ciencias naturales, aprendieron sobre medio ambiente, aprendieron sobre matemática. No faltaron nunca clase, ninguno. Entonces, la manera en que enseñas cambia el interés por aprender. Y para eso el profesor necesita horas de tiempo, necesita trabajar en equipo, no es solo las horas que tiene en el aula. Y en esas 1000 escuelas donde se enseñó de esa manera, cambiaron los resultados y mejoraron los resultados de lengua y matemática, ¿no? Entonces, cuando discutimos educación, discutamos en serio cómo hacer para que nuestros chicos aprendan. Yo siempre lo digo cuando hablo con gremios, cuando hablo con padres y cuando hablo con docentes, que son todos adultos. Si el chico no aprende, todos los adultos fracasamos. Porque el sistema educativo está hecho para eso. Y lo segundo es dejar de pedirle al docente que haga cosas que no son su función y para la que no fue formado. El docente no está para dar de comer, el docente no es psiquiatra, el docente no es trabajador social, el docente no tiene por qué tener un montón de responsabilidades que le llegan al aula porque le llegan desde la casa, ¿no? Entonces, el resto del Estado también tiene que funcionar para que la escuela funcione. Le pedimos al docente que denuncie si ve un chico con víctima de abuso o que si ve un chico víctima de violencia. ¿Qué hacemos con ese docente después? ¿Lo protegemos, lo acompañamos, le damos una respuesta al chico, a su familia? Hoy no. Entonces, me parece que también todo lo que tiene que ver con lo social, con la contención, con el apoyo a la familia, no es adentro del aula, es afuera del aula. Gonzalo. Siguiendo con esto, ¿sabes qué pasa, María Eugenia? Que me llegan reportes de docentes que están angustiados porque tienen que promocionar a los chicos y saben que los chicos no saben. O sea, los promocionan igual, porque hay una gran bajada de línea. Y lo que yo me pregunto es por qué no hay que será por los sindicatos, supongo, por qué esos docentes no se plantan, por qué los promocionan igual, por qué no plantean un debate y no lo denuncian, porque, o sea, lo estás denunciando vos y nosotros cada tanto cuando aparece algún dato. Pero finalmente todo sigue sucediendo. O sea, yo recojo un montón de testimonios de maestros de la provincia de Buenos Aires que te dicen: sé que mis alumnos no saben nada, no aprendieron nada y los tengo que promocionar. ¿Por qué ese docente no frena? ¿Por qué los promociona igual? Porque, como vos decís, tiene una bajada de línea tremenda hacerlo y una enorme presión hacerlo. Y esto sucede porque es una decisión del kirchnerismo. Porque es así. Y porque el kirchnerismo no negocia paritarias con los gremios. Le da a los gremios el manejo del ministerio. Baradel es el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. No solamente negocia los salarios en paritaria, define las políticas. Y el kirchnerismo, como tantos otros autoritarismos de la región, no promueve el aprendizaje y la educación o la mejora educativa. No se compromete con eso, no es casualidad.
¿Cómo funciona la educación en Venezuela? ¿Cómo funciona la educación en Nicaragua? No hay compromiso real. Digo, es propio del autoritarismo no promover sociedades educadas. Y con eso está bloqueando el ascenso social, que en la Argentina siempre estuvo dado por la educación y por el trabajo. Entonces, hoy tenés chicos que no aprenden en la escuela y gente que trabaja que es pobre. Esos son los dos fracasos del ADN argentino, fueron contra el ADN argentino. Nuestro progreso, el progreso de la clase media argentina, se basó en eso. Ahora, lo que hay que cambiar es los supervisores, los inspectores, los responsables del sistema y los que bajan línea política. ¿Y cómo? Cambiando de gobierno para empezar. Rolo. María Eugenia, siguiendo con esto que te estaba planteando Gonzalo, vos decías cambiando de gobierno por empezar para generar un cambio de educación. Lo que no nos queda claro a quienes seguimos la campaña es qué piensa exactamente Juntos por el Cambio que hay que cambiar. Por lo que te planteaba antes Calabró, que decía que Franco Rinaldi tiene una postura sobre el arancelamiento de la educación universitaria, que Lustó está en otro punto. Recientemente Soledad Acuña y Patricia Bullrich se cruzaron también por el mismo tema. Patricia Bullrich dijo que los únicos 3 distritos que habían tenido más de 80 días de clase en el año, bueno, no incluyó a la ciudad de Buenos Aires. Soledad Acuña salió a cruzarla. Da la sensación de que no hay un acuerdo básico sobre cómo encarar algunos de los temas centrales, como es la educación. Por eso la pregunta de Gonzalo, de cómo la cambiarían ustedes. ¿Realmente hay un punto de vista único y uniforme, programático en Juntos por el Cambio sobre la educación? Y más teniendo en cuenta que en la ciudad vienen siendo gobierno hace más de una década, que vos estuviste al frente de la provincia de Buenos Aires durante 4 años, y uno piensa, bueno, ¿cuál es la solución que piensan adoptar cuando ya tuvieron oportunidades de adoptar algunas? Bueno, hay un proyecto primero muy importante para garantizar que los chicos estén en la escuela, ¿no? Que yo marqué como el primer problema, que tiene apoyos de todos los bloques, que es el de la educación esencial, ¿no? Garantizar que los días de paro, así como cuando un hospital entra en paro, vos vas a la guardia y en la guardia te tienen que atender, bueno, la escuela entra en paro, pero la escuela primero está abierta. La directora tiene la responsabilidad de abrirla. En segundo lugar, hay una parte del plantel docente que tiene que dar clase, mientras la otra parte del plantel docente hace paro. Y hay actividades programadas para que ese chico ese día tenga clase. Entonces, esa ley de educación esencial para nosotros es clave. No va contra el derecho de paro, porque el docente puede hacer paro igual, pero garantiza que los chicos siguen aprendiendo. La segunda cuestión que a mí me parece también importante es la carrera nacional docente. Hay una enorme diversidad en cómo los docentes se forman hoy en la Argentina de acuerdo a qué instituto de formación se anotan. Hay institutos de formación provinciales en todo el país y no todos aprenden lo mismo y de la misma manera. Y esto es clave porque un docente bien formado es el que después enseña bien y que tenga las herramientas para enseñar. Parte del problema que tenemos hoy con la lectoescritura y con la comprensión de texto tiene que ver con el método de enseñanza. Yo no soy pedagoga y no me voy a poner acá a explicar sobre los distintos métodos para leer y escribir, pero sí puedo decirles que hay un problema con el método que se implementó desde el 90 y que hay que mejorarlo. Y que ya en la ciudad, en Mendoza, en Córdoba, están empezando a hacerlo y está empezando a dar resultados. Entonces, ¿qué herramientas le das al docente para que enseñe? Que no es solo enseñarle ciencias de la educación, filosofía, sino también herramientas pedagógicas. ¿Cómo enseño las fracciones? ¿Cómo enseño dividir? ¿Cómo enseño a leer y escribir? Herramientas frente al aula, ¿no? Herramientas muy concretas. Eso tiene que cambiar y para eso hay que unificar la carrera nacional docente y no importa dónde te formes, si en provincia de Buenos Aires, en Chubut o en Jujuy, tengas las mismas herramientas y eso te garantice que estés preparado para enseñar. El tercer tema es un censo de instituciones educativas. Digo, aunque parezca mentira, hoy en la Argentina no hay un censo de todas las escuelas del país y niveles de prioridad de inversión. Hoy eso algunos gobernadores lo hacen, en la provincia de Buenos Aires no estaba cuando yo llegué, nosotros lo hicimos, pero es algo que hay que hacer en todo el país y definir, bueno, dónde invertimos. Y yo más que escuelas de doble jornada, hoy estoy más por escuelas donde los recursos se dediquen a que el docente tenga una dedicación exclusiva por escuela. Esto que decía antes, que el docente pueda tener más tiempo para preparar su clase, para evaluar, para trabajar en equipo, para seguir la trayectoria educativa del chico, que tenga tiempo para dedicarle, más que doble jornada. Y lo tercero es, obviamente, toda la parte digital y de tecnología, que no es repartir computadoras.
no es repartir computadoras. Las computadoras que se llevan a la casa tienen problemas técnicos, tienen problemas de mantenimiento. Las computadoras ya, los países que han desarrollado estas políticas, las dejan en la escuela. Y además no es solamente el dispositivo, es la conectividad, porque ¿para qué te sirve una computadora si no tenés internet? Y es la formación del docente para usar la computadora. Porque si ese docente no sabe cómo incorporar esa herramienta a clase, vos le podés poner una pizarra digital. Pero si no le das las herramientas pedagógicas para que la use, ¿para qué la tenés? Entonces, lo digital no es solamente te doy la computadora. Y después también incluir, para mí en la currícula, lo que viene, que no es lo que viene, es lo que ya llegó, que es la robótica y la programación. Lo que pasa es que en la Argentina, donde los chicos no aprenden a leer y escribir, hablar de robótica y programación te parece que estás hablando de la NASA. Pero no por eso hay que dejar de dar el debate y de hacerlo. Gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. ¿Hasta cuándo sos de legisladora? Hasta el 2025. Gracias.